Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Dewis Moreno. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy integrante del grupo número 37 del curso de instrumentación. En esta oportunidad voy a presentarles el paso 3 de la tarea 3 de la unidad 3, que es implementar un sistema de instrumentación con visualización LED. Entonces, la guía nos pide el siguiente requerimiento. Paso 3. Diseñe y simule en software CAD un sistema de instrumentación en el cual lo implemente con el sensor que haya identificado en el paso 1. Recordemos que esto es una actividad colaborativa, por ende esto es una propuesta que hago en el grupo para el paso 3. El grupo decide si escoge el mío o el de algún otro compañero, pero esta es mi propuesta. Entonces implemente un sensor, con el sensor identificado en el paso 1 y simule el funcionamiento por medio de una escalización en donde se obtenga la salida a una escala de 0 voltios a 7 voltios. La sugerencia es utilizar una AD620, un amplificador operacional de instrumentación, y hacer las adecuaciones. Después de eso, pues visualizarlo por medio de un LED, la escala que sale de 0 voltios a 7 voltios, y se sugiere utilizar un LM3914. Bueno, entonces mi propuesta es implementar el circuito por medio de un sensor LDR, una fotoresistencia, una fotocelda. Lo vamos a implementar creando un puente de Whiston. La señal va a ser escalizada de 0 a 7 voltios usando la ADC620 y luego la visualizamos con el LM3914. Para hacer este circuito, pues lo he dividido en 3 etapas. La primera etapa la he llamado construcción del puente de Whiston. En el puente de Whiston creamos aquí diseñamos el circuito en donde una de las resistencias, el reemplazo de la resistencia variable va a ser la fotoresistencia. Alejar o aumentar la luz nos va a cambiar su resistencia. Bueno, entonces vemos que en la parte izquierda pues está su fuente de alimentación. Después voy a explicar por qué cada circuito va a tener su propia alimentación. Claro que todas van a estar conectadas al mismo punto en tierra. La alimentamos con una batería de 9 voltios y vamos a realizar un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje nos va a permitir alimentar el puente de Whiston con 2 voltios, que es con el que vamos a trabajar para este puente de Whiston. Entonces tenemos el divisor de voltaje, tenemos el puente de Whiston. Para los cálculos del divisor de voltaje utilizamos la fórmula de división de voltaje, la resistencia R9 sobre R8 más R9 por el voltaje de entrada. Hacemos los cálculos para poder hallar la resistencia, pero en este caso yo les demuestro la salida del voltaje. Voltaje de salida 2.02 voltios. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, alimentamos el puente de Whiston. Sabemos que la escalización va a ser de 0 a 7 voltios, pero debemos saber cuál es el desequilibrio máximo del puente. Pues sabemos que cuando está en equilibrio son 0 voltios, pero cuando está en desequilibrio no sabemos. Entonces simulamos el desequilibrio máximo para hallar la salida del puente de Whiston. Al realizar las simulaciones encontramos que la salida máxima es de 337 milivoltios. Ya con estos valores pues vamos a trabajar la siguiente etapa. Entonces mostramos aquí el funcionamiento primero del puente de Whiston. Entonces llevamos aquí tenemos en la parte su visualización. Entonces aquí está, cuando está en equilibrio la alimentación es de 2 voltios y la salida del puente de Whiston es de 0.0 milivoltios. A continuación procedemos a hacer el desequilibrio máximo llevándolo a la máxima intensidad de luz y observamos que nos indica 337 milivoltios y la tensión de entrada casi se fue a 0. Entonces continuamos entonces acá con el documento.
La segunda etapa la llamo la etapa de escalización de la señal. Es donde hacemos con el circuito ADC620 su amplificación y escalización. Como la señal que proviene del puente de Wheatstone es de 0,0 voltios hasta 337 milivoltios, lo que vamos a escalizar de 0 a 7. Para ello primero hallamos la ganancia del circuito. Entonces, como la salida que queremos es de 7 voltios y la máxima entrada es de 337 milivoltios, hacemos esos cálculos y obtenemos una ganancia de 20.77. Llevamos presente este valor, mostramos un esquema del ADC620 interno simplificado. Luego el datasheet nos dice que para hallar la resistencia de ganancia usamos esta fórmula, la cual es 49.4 kiloohmios sobre la ganancia menos 1. Entonces, teniendo esos valores, tenemos la siguiente fórmula y hallamos la resistencia de ganancia. La resistencia de ganancia nos dio un valor de 2.49 kiloohmios aproximado a 2.5 kiloohmios. Entonces, esta es la segunda etapa, la etapa de amplificación y escalización. Como pueden ver, también tiene su fuente independiente, son dos baterías de 9 voltios. Vamos a alimentar con 9 voltios y menos 9 voltios nuestro ADC620. Las entradas van a ser por 3 y 2, los terminales 3 y 2 del integrado, y entre los terminales 1 y 8 vamos a colocar la resistencia de ganancia, la que le hallamos el valor. Entonces observamos aquí donde tenemos nuestro amplificador, la fuente en la parte superior, el ADC620, y bueno, vamos a proceder a hacer una especie de simulación de la segunda etapa. Observemos, vamos a llevarlo, esta va a ser nuestra salida, la indicación de la salida de la medición. Cuando está en 0 es 0, y cuando lo llevamos al máximo valor de ganancia de la salida del puente de Wheatstone, tenemos su valor de ganancia máximo, que es de 6,99, aproximadamente 7 voltios, lo que nos pide la guía. Entonces continuamos con el documento, que la tercera etapa la llamo la de visualización. Esta visualización la vamos a usar con un LM3914. Aquí tenemos un diagrama esquemático simplificado. Nos mencionaba que es el LM3914 y parte de su funcionamiento. Esta es la imagen. Como podemos observar, también está alimentado con su propia fuente, una batería de 9 voltios, y se deben hacer unos cálculos que voy a explicar a continuación para poder tener un voltaje de referencia y que nos pueda visualizar de 0 a 7 voltios. Bueno, las resistencias R1 y R3 la vamos a utilizar como un divisor de voltaje. Aquí están los 9 voltios presentes y lo vamos a llevar al terminal 6 del integrado, el cual va a ser la referencia alta. Recuerden que como necesitamos escalizar de 0 a 7 voltios, él también necesita una referencia. Entonces necesitamos que por este pin, el número 6, hayan 7 voltios, que son nuestra referencia. Luego se compara con la referencia baja. La referencia baja está en el terminal 4 y ese, como es 0 voltios, pues lo vamos a llevar en nuestro caso a la tierra. Luego el terminal 7, que es está alimentando. Vamos a poner el circuito aquí. Vamos a llevarlo hasta acá. Perdón, aquí, disculpen. Vamos a... Listo. R1 y R3 ya dijimos que son para hacer la referencia de alta. El 4 para referencia de baja lo llevamos a tierra, junto con el 8, que es un pequeño ajuste. El pin 7 pues va a tierra con una resistencia. Esto es para la iluminación de los LED, la intensidad, el brillo, como llaman algunos, de los LEDs. Si yo aumento esta resistencia,
el brillo, la intensidad, la corriente que va a pasar por ellos es menor, por ende la intensidad es más baja. Entre los terminales 1 y 10 estas son las salidas a los LEDs. Y por último, bueno, el terminal 9 lo alimentamos directamente con el voltaje de la fuente. Lo conectamos si queremos tener la indicación en modo barra, así como la tengo yo, que se vean todos los LEDs a medida que va aumentando o disminuyendo. O si lo queremos en modo punto, pues lo dejamos libre. Esto significa que a medida que vaya cambiando solamente se va a iluminar los LEDs de la salida de los comparadores internos que tiene el integrado, y solamente se va a visualizar los LEDs que vaya a dar la salida. No se va a ver en modo barra, sino LED por LED. Y por último tenemos el pin 5, que es el pin de entrada a la señal, es la que proviene de nuestro ADC620 y es el que pues nos va a decir la señal de entrada a comparar para hacer la salida en la indicación o visualización de los LEDs. Entonces aquí mostramos el circuito en todas sus etapas y vamos a continuación pues a hacer la simulación. Vamos a llevarlo aquí y bien. ¿Por qué tenemos diferentes fuentes de alimentación a cada uno de los circuitos? Porque al conectar una sola fuente, cuando hacemos el cambio o las variaciones en el puente de Wheatstone, como pudimos observar, el voltaje de alimentación se disminuye. Y recuerden primero que si alimentamos el circuito del LM3914, él va a utilizar este divisor de voltaje de acuerdo a la entrada. Entonces, si empieza a variar la entrada, la salida del divisor de voltaje también nos va a variar, y por ende entonces la referencia irá cambiando a medida que cambie el puente de Wheatstone, y eso no es lo que queremos. Y el amplificador ADC620 necesita una alimentación positiva y negativa para su funcionamiento. Entonces nos pedían lo siguiente. Bueno, primero que la salida fuera de 7 voltios. Tenemos el puente de Wheatstone. Vamos a observar que a medida que variamos aquí la salida en milivoltios, debe comenzar con aproximadamente 1 voltio para que pueda haber una visualización mínima. Más. Bueno, observemos aquí. El primer LED se enciende con aproximadamente 1 voltio a la salida de la ADC620, que son 47.7 milivoltios del puente de Wheatstone. Lo llevamos y lo vamos aumentando con 1.78. Ya tenemos el segundo LED activo, que son 85.9 milivoltios del puente de Wheatstone. Observe cómo la fuente de alimentación va disminuyendo también a su entrada del puente. Llevamos tercer acercamiento. Ya observamos que con 2.94 se nos encienden los siguientes dos LEDs. Ya llevamos 142 milivoltios a la salida del LDR, del puente de Wheatstone, perdón. Y así vamos aumentando paso a paso. Podemos observar aquí ya a la salida hay 4.80 voltios de la ADC620, del puente de Wheatstone unos 231 milivoltios, y ya tenemos un poco más de la mitad de la escalización. Recuerden que es de 0 a 7 voltios, entonces 4 es más de la mitad. Siguiente paso, tenemos 6.07 voltios a la salida de la ADC620, 292 milivoltios en la salida del puente de Wheatstone. Y el último acercamiento, ya tenemos los 6.99 voltios, aproximadamente 7 voltios a la salida de la ADC620. Tenemos que ya es toda la escala de visualización de la salida del LM3914, y tenemos el máximo desequilibrio en el puente de Wheatstone, que es de 337 milivoltios. Como pueden observar, ya no va a aumentar más.
porque ya es el máximo desequilibrio. Y así sucesivamente hacemos de forma contraria, alejando la luz del LDR. Entonces, de esa forma quiero demostrar y proponer este paso colaborativo en el punto 3 de la actividad. Quiero darle muchas gracias a todos los compañeros por sus aportes. Quedo atento a cualquier sugerencia o inquietud y espero haber cumplido con los objetivos. Tengan muy buenas tardes y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.